Hola, muy buenos días, bendiciones para todos, feliz miércoles, que Dios me los bendiga grandemente. Seguimos aquí para hablar una vez más esa porción de la palabra que Dios todos los días nos quiere dar para alimentarnos y para fortalecernos, amén. Vamos hoy a leer en el libro de Job, vamos a leer el capítulo 1 del libro de Job, versículo 1, y posterior vamos a leer el versículo 21 y 22, amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 21 y 22 dice: Y dijo Job: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, te doy por tu bendecida palabra. Padre, gracias porque sé que tú hoy, Dios, vas a levantar esos corazones que están apagados, que están tristes, que se sienten abrumados, que piensan que tú no estás con ellos, que piensan que las situaciones que están viviendo, Señor, tan dolorosas, no hay una salida, y sí la hay. Y la salida eres tú, Señor. Yo te ruego que tú, Dios, fortalezca el corazón de tus hijos y de todo aquel, Dios, que hoy pueda ver este mensaje, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. En esta palabra, bueno, todos nosotros conocemos, o la gran mayoría conoce de la historia de Job. Saben que Job, pues como dice este primer versículo, fue un varón que Dios lo describió como un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, Dios permitió que Satanás vamos a decirlo, lo sacudiera, vamos a decirlo así, ¿no? Dios permitió una serie de situaciones que Satanás quería hacer con Job para poder determinar y demostrarle a Satanás que Job sí era lo que Dios estaba diciendo, que Job sí era del material que Dios estaba describiendo, y que Job, era un hombre leal, entregado al Señor. Entonces, por esa causa, Dios permitió que Satanás, ¿verdad?, destruyera a su familia, que le quitara sus riquezas, que inclusive sus hijos fueran muertos. Le estoy hablando de la primera parte del proceso, porque fueron dos procesos que el Señor permitió con Job, con el fin de poder demostrar de que Job era un hombre totalmente formado por Dios, preparado, y que Dios estaba altamente calificado para poder pasar ese proceso. Y así a veces pasa con ustedes o con nosotros, ¿verdad?, los hijos del Señor, que el Señor ve la calidad o el material en que nosotros estamos hechos, y el Señor permite ciertas situaciones en nuestras vidas. Amén. Bueno, sabemos que hay muchas situaciones que a veces pasan en la vida de algunos de nosotros, de algunos hijos de Dios o de otras personas, ¿verdad? Por las decisiones que toman en la vida. Pero eso es otro punto. Yo no estoy hablando de ese punto de tus malas decisiones, de no tener dirección con Dios, de querer hacer las cosas mal hechas. No. Estamos hablando hoy de un hombre, ¿verdad?, que era justo, temeroso de Dios, que era un hombre que era recto, que estaba en el buen camino. Y es ahí donde yo quiero dirigir el mensaje a estos hijos de Dios, que Dios ya saben del material que son hechos. Dios ya saben que son personas entregadas al Señor, que son temerosas de Dios. Y a estas personas, o a cualquier persona, ¿verdad?, también el mensaje les sirve, recíbalo también, que están pasando por ciertas situaciones que a veces llega una situación tras de otra, ¿verdad? Bien sea un problema, bien sea una dificultad, una necesidad, una enfermedad. O sea, hay personas o hay hijos de Dios o personas cualquiera que les llegan ciertas situaciones juntas, por decirlo así, como fue el caso de Job, que todo le llegó junto. Y Dios está permitiendo esto en estas personas con el fin de probar el material de cada uno de nosotros o del que esté viviendo esta situación. Y una de las cosas que Dios aquí nos enseña con este mensaje de Job, o
el que ha leído la historia completa, ¿verdad? Es como nosotros podemos ser fieles a Dios ante la dificultad, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser fieles a Dios ante el problema, el dolor, la necesidad, la calamidad que puedas estar viviendo, porque fíjense que aquí, si usted empieza a leer esta palabra, lo primero que dice las calamidades de Job, es decir, que hay momentos que los hijos de Dios van a estar en un proceso de calamidad, donde usted no va a entender, pero usted igual tiene que adorar como hizo Job, amén. Entonces, eso es una de las cosas que Dios quiere aquí enseñarnos en este mensaje, la fidelidad a Dios, que aunque tú veas, aunque tú sientas y aunque lo que esté ocurriendo en ti sea muy fuerte, tú puedas entender que el que está contigo es más grande que esa situación, amén. La segunda cosa que aquí nos enseña esta palabra es la entrega a Dios, que aunque los vientos arrecien o nos azoten, tú te mantengas firme, confiado, porque tus raíces están bien arraigadas en Cristo Jesús. A pesar de la tormenta o de lo que puede estar pasando, que tú te mantengas confiado. ¿Confiado en quién? En ese Dios que tú le sirves. Porque ese Dios que tú le sirves no te va a desamparar en medio de esa tormenta. Esa tormenta te podrá sacudir para los lados, esa tormenta te podrá zarandear, esa tormenta te podrá agobiar, pero no vas a morir en esa tormenta. No vas a morir en esa tormenta, amén. 3, la tormenta no te hunde porque tú conoces de Él. Esa tormenta no te va a poder hundir, esa tormenta no te va a poder desprender de esa raíz que tú tienes en el Señor, porque tú conoces de Dios, tú conoces de sus promesas. Y en medio de esa tormenta, lo que Dios lo que nosotros deberíamos permitirnos como hijos de Dios es recordar las promesas de Dios y su palabra. Por ejemplo, si usted está pasando en una situación terrible ahora, recuerde, por decirte, si es una situación de económica, de que usted pues está pasando por un proceso duro económico, usted recordar que la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Salmos 37:25, amén. Usted recordar que Dios no lo va a desamparar a usted, y aunque usted piense que sus hijos van a pasar hambre, sus hijos no van a pasar hambre. Usted no se va a acostar sin comer, porque Dios no desampara a los justos, a los hijos de Él que están siendo fieles con Él, amén. Usted podrá recordar, Dios no es hombre para mentir, Isaías 55:8, ¿verdad? Usted podrá recordar que si Dios prometió que usted va a alcanzar una promesa, o que si usted va a alcanzar un propósito, aunque esa tormenta y esa situación que tú vivas hoy te esté agobiando, eso Dios lo va a cumplir. Dios te va a sacar de ahí, Dios no te va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque Dios te dio una promesa, Dios tiene un propósito contigo, y hasta que Él no lo cumpla, tú no vas a desfallecer, por muy duro que sea lo que estás viviendo, amén. Podrás recordar que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Perdón, cuando dije Dios no es hombre para mentir, eso está en Números 23:19. Ahora, podrás recordar que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, eso está en Isaías 55:8. Y aquí nosotros, en medio de la tormenta, podemos pensar que nosotros estamos derrotados. Ese es nuestro pensamiento como humanos. Ese es nuestro pensamiento. Pero Dios quiere recalcarte que tú no puedes pensar así, que tú tienes que pensar como piensa Dios. Y Dios, en medio de que tú pienses que estás derrotado, Dios está pensando es en que tú estás siendo fortalecido, siendo formado y preparado para lo que Dios te va a entregar. Amén. Y sabes también, empiezas a pensar en la palabra de Dios y sabes que Dios está contigo hasta el fin. Dios dice en su palabra que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Así que tú, en ese momento, en vez de pensar que vas a perecer y que Dios no está contigo, tienes que pensar que Dios sí está contigo y que Él te va a acompañar en todo tu proceso hasta el final y hasta después de tú salir victorioso de allí. Eso está en Mateo 28:20, lo de que Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo, lo dice la palabra en Mateo 28:20. Dice la palabra que Job era perfecto, recto y apartado del mal. Cuando tú estás viviendo un proceso fuerte, tú tienes que evitar de estar contaminándote con lo malo o con lo que está a tu alrededor, que tú veas que es malo. O sea, debes de evitar de contaminarte o de involucrarte con gente que tienen pensamientos malos, gente que anda con el miedo, gente que hasta no cree en Dios,
¿verdad? Y si tú en tu proceso te involucras con esas personas, entonces tú empiezas a perder la fe que Dios ya ha sembrado en ti. La convicción de fe que tú tienes en ese momento en el que estás viviendo, tú empiezas a declinar porque empiezas a prestar oído a esas personas que de algún modo son negativas, a esas personas que de algún modo están en lo malo y que no pueden entender lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Ahora, ¿dónde está la prueba de toda esta situación o de este desafío? Vamos a llamarlo así. ¿O dónde estuvo la prueba de Job? En que él se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo lo que él estaba viviendo, del dolor, de la angustia, de la desesperación, del quebrantamiento que él estaba viviendo. Entonces el Señor te pregunta a ti, ¿dónde está la prueba tuya? ¿A dónde tú vas a salir victorioso aquí? Número 1, en no permitir que en medio de esa tormenta nadie manipule tu fe. Si tú en medio de la tormenta le pones un freno a todo aquel que viene a hablarte y a querer manipular tu fe, a querer desviarte y decir que ahí no está Dios contigo, tú tienes que eso cortarlo. Porque tú sabes que Dios ya, te dije anteriormente que su palabra dice que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces tú, lo que ya conoces de Dios, nadie te lo puede venir a cambiar, aun cuando tú estés en el dolor o en la angustia. Número 2, no permitir que nadie blasfeme contra Dios con comentarios negativos. Es decir, tú tener hasta la firmeza de a pesar de que estás pasando por una situación dura, de decir, espérate, no me vengas a hablar mal de mi Dios, yo sé quién es mi Dios, yo sé por qué Dios está permitiendo esto, yo sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, yo sé por qué Dios me está dejando pasar este proceso. Entonces que tú le pongas freno a eso, porque tú no puedes permitir que aunque tú estés pasando por una situación difícil, nadie venga a blasfemar en contra del nombre de nuestro Dios, ese Dios leal que a pesar de las circunstancias está contigo. 3, en que aunque te quedes sin nada, como quiera tú le adores a Dios y decir como dijo Job, desnudo salí del vientre y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Que a pesar de que tú te quedes sin nada, tú puedes decir como quiera te voy a adorar, Señor, porque es que tú eres el dueño de todo. Yo nací sin nada, yo me voy sin nada, yo no me puedo aferrar a las cosas que Dios me da, porque eso no es mío, eso es de Dios, eso es prestado. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú sabes que cualquiera de la adversidad que puedas estar pasando, si tú sabes que te vas a quedar sin nada o que te desprendieron de algo, como igual tú vas a adorar a Dios, porque tu enfoque y tus ojos están puestos en el Señor. Y tú entiendes que lo que Dios hace, todo nos ayuda para bien. Amén. 4, no permitir que las personas que Satanás use para que tú ofendas a Dios logren su objetivo. Fíjense lo que dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, disculpen, ¿sí? Capítulo 2, versículo 9 dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Jehová y muere, le dijo la esposa de Job a Job. Es decir, que cuando tú estás en tu proceso fuerte, en tu dolor, siempre va a venir alguien usado por Satanás para que te hable así. Y precisamente va a ser o un familiar muy cercano tuyo, tu hijo, tu hermana, tu mamá, tu papá, tu esposo, la esposa. Siempre va a ser algo cercano, porque esas son las personas que a ti te van a doler. Entonces son las que Satanás va a usar para que te hieran, para que te den más en la llaga, por decirlo así, para que tú te quebrantes más, te deprimas más y digas, verdad, yo mejor como que yo blasfemo contra mi Dios. No, ni se te ocurra. Tú tienes que tener claro el Dios que tú le sirves y que esas personas están de algún modo siendo usadas para que precisamente tú hagas esto que Satanás quería que Job hiciera, que era maldecir el nombre de Jehová y que muriera. Pero tú no vas a morir ni tú vas a blasfemar el nombre de Jehová, porque tú sabes al Dios que le sirve. Amén. Finalmente, aunque parezca perdido, no atribuyas a Dios despropósito alguno, sino bendice igual el santo nombre de Jehová. Aunque tú piensas que todo está quebrantado y perdido, mantén tu fe, mantente firme, porque si Dios hasta hoy en tu proceso te mantiene de pie, es porque Dios está contigo y es porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en ti. Dice al final de esta historia que Job fue bendecido el doble. Y yo sé que tú, en tu proceso que estás viviendo hoy, en tu dolor, en tu tristeza, en todo eso que te ha llegado junto,
tú vas a ser grandemente bendecido. Y no vas a ser, yo sé que estás siendo bendecido, yo sé que en medio de todo ese proceso, Dios, como de alguna manera, Dios te está respaldando, Dios te está bendiciendo y Dios te está ayudando. Amén. Así que sé como Job, mantente fiel a Dios a pesar de la adversidad, de la adversidad, de la circunstancia, del problema o de lo que puedas estar viviendo, para que glorifiques y honres el nombre de Jehová. Amén. Yo espero que esta palabra te sirva de fortaleza, te bendiga y te llene de fuerza para seguir. Acuérdate siempre que no vivimos por vista, vivimos por fe, que no vivimos por lo que puede estar pasando, lo que no puede estar sucediendo, sino por la fe y la lealtad a nuestro Señor. Amén. Bueno, que Dios te bendiga grandemente y que tengas un bello día. Bendiciones.